Ya en la Edad Media peninsular tenemos documentados tambores, pero estos instrumentos, atamores o atambores, eran en realidad atabales y servían básicamente para hacer ruido. Sin embargo, los tambores de ordenanza, que se emplean en tercios o milicias, fueron introducidos por los suizos, contratados por los reyes Isabel y Fernando para las guerras de Granada, tal y como nos dice el cronista Hernando del Pulgar en 1483. El tambor, evidentemente, también es común en otros ejércitos europeos del momento, como por ejemplo entre las gentes de armas de Francia, usados junto a otros instrumentos melódicos. Los tambores daban básicamente órdenes claras y precisas. Esto se llama en los estudios musicales militares celeústica, que es la transmisión de ordenanzas de guerra a través de sonidos acústicos, en este caso el tambor. Sabemos que había un gran número de órdenes de todo tipo, las cuales aparecen en numerosos tratados de los siglos XVI o XVII. En las encamisadas nocturnas, por ejemplo, se sustituían los tambores por el entrechocar de los palillos para transmitir estas ordenanzas a los soldados, evidentemente para no ser oídos por el enemigo. También sabemos que los tambores se usaban para medir distancias. Con algunos toques de ordenanza, por ejemplo, se anduvieron 8 pasos por serie completa de toque. Estos se transformaban en pies y los pies son ya una medida de distancia para calcular leguas. Esto no significa ni mucho menos que en los desplazamientos los soldados marcasen el paso, ni mucho menos, por favor. Solo el tambor tendría esta obligación a la hora de medir distancias. Lo que sí que pensamos es que en determinadas maniobras, en pasacalles, los soldados sí que marcaban el paso, como ha quedado presente en documentos musicales de tambores y otros de guerra del siglo XVI. Además, determinadas maniobras, como por ejemplo para escuadronar hombres, no se pueden hacer si no van estos al compás del ritmo de un tambor. El tambor era empleado tanto por los soldados del rey en las guerras de Flandes o Italia, como por sus milicias concejiles de la península. Estas últimas, por ejemplo, en la guerra de las Alpujarras, donde la compañía de milicias de Jean fue a este conflicto en 1569 con banderas y a tambores, tal y como dice el documento enviado en las relaciones topográficas a Felipe II. Por otro lado, la existencia de alardes fosilizados en diversas partes de la corona de Castilla, por ejemplo en Palencia,
o la presencia de antiguos toques en fiestas populares, como tamboradas, atestiguan esta supervivencia que hasta hoy en día nos ha llegado en la tradición española. Por otro lado, no tenemos constancia por escrito del uso de pífanos y chirimías en las milicias peninsulares. Todo lo contrario que entre los soldados profesionales, que sí que usaron estos instrumentos, especialmente el pífano. Esta costumbre, muy extendida entre suizos y lansquenetes, debió traspasarse pronto a las tropas reales, como bien vemos ya en grabados y pinturas desde muy temprano siglo XVI. Por tratados de tambor y pífanos franceses, sabemos que estos instrumentos básicamente acompañaban las marchas de los soldados, tocando melodías muy populares de la época con el fin de amenizarlos. Se ha conservado en una tablatura de laúd una de estas melodías francesas de pífano, aproximadamente de 1520 esta práctica. Respecto a partituras directas de tambor, en España no encontramos ninguna hasta 1621, concretamente en un tratado de música de torneo. Más que de música de torneo es de movimientos de torneo donde la música servía para hacer la coreografía. Por el contrario, sí que hay partituras de tambor de guerra en Francia. Estas están recogidas en un método de danza y de tambor de Toinot Arvaux que se llama l'orchestrographie, de 1589. Sin embargo, en España tendremos que esperar al siglo XVII, concretamente a la marcha de los Dragones de Monterrey de 1674, para tener una marcha de transmisión de órdenes feleústicas completa. Por el contrario, sí que han quedado músicas militares bien en la tradición musical española, como algunas que se recogen ya en partituras en el siglo XVIII, bien en tradiciones militares de lugares donde estuvo España y su monarquía católica, como por ejemplo en Cuba o México. Allí esas músicas todavía siguen teniendo su primitiva función militar. Y por último, decir que en Sicilia también hemos encontrado músicas casi idénticas a las de la península, a las de México, pero también con función festiva.